Bueno, y esta mañana queremos conversar sobre uno de los hitos que se ha marcado este fin de semana en la tramitación de la reforma educacional. Fue aprobado por parte de la Comisión Unida que revisa esta iniciativa el fin a la selección en los colegios, salvo algunas excepciones. Es parte de esta reforma de la inclusión, como ha sido llamado, y que ya recibe bastantes críticas también de parte de la oposición. Dicen que podría significar la muerte sencillamente de algunos liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. Conversamos sobre este tema junto al senador Alejandro Guiller. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Senador, este es una primera etapa, ¿no?, dentro de una reforma educacional que es bien amplia, muy ambiciosa también. ¿Cree usted que este fue un buen primer paso, haciendo una evaluación de la tramitación y de cómo sale el proyecto finalmente después de esta? Sí, yo creo que se resolvió bien. Va a ser una modificación más gradual de lo que se había pensado originalmente. Por lo menos en el Senado fuimos partidarios de desarrollar este proceso en más años, de manera que los colegios que son subvencionados puedan hacer los cambios administrativos, legales, para constituirse en sociedades. Lo mismo el tema de los arrendamientos, darle un horizonte más amplio para que también puedan hacer los ajustes económicos. Y en el caso de los colegios subvencionados con menos de 400 alumnos se les dio un trato distinto, y la razón es que de acuerdo a la estadística que maneja el Ministerio, aproximadamente en torno a los 400 alumnos o menos es muy difícil que haya lucro. Y sobre 400 ya sí crea un espacio de lucro. Obviamente, mientras más grande el colegio, mayor es la posibilidad de sacar recursos de la educación, que hoy es legal, ¿no? Pero que la idea es que la educación en Chile se constituya en un derecho. Por lo tanto, si es un derecho, no puede nadie lucrar con derecho de otro, y menos con colegios que están recibiendo aportes públicos. Senador, respecto a esa gradualidad, usted lo ve como un aspecto positivo de esta reforma, pero algunos también lo consideran quizás como una suerte de concesión finalmente respecto a la reforma y al espíritu de la reforma. No, lo que pasa es que hay mucha sospecha, hay un clima instalado, sobre todo por lo que pasa con las universidades, que son sin fines de lucro, en teoría, y a través de sociedades espejo y un montón de otros mecanismos lucran. Y los arrendamientos en el sistema universitario es una de las formas de lucrar. Y ahora, eso mismo hace que muchos de los que están partidarios de las reformas, si quieren terminar con el lucro, piensan que hay que eliminar todas las posibles fuentes de lucro. Claro. Y claro, han atacado mucho el tema del arrendamiento. Pero en el caso de los colegios subvencionados, probablemente la mayoría de los colegios, en número, que son de menos de 400, en realidad, el número de establecimientos, es difícil que tengan capacidad de lucro muy grande por el costo. Particularmente, además, aquí estamos incluyendo colegios rurales, con muy pocos alumnos y por lo tanto más bien con alto costo, o colegios especiales. Educación especial requiere mucho más especialistas para apoyar a un estudiante, y por lo tanto la información que tenemos objetiva es que efectivamente hay una curva ahí que se puede establecer un punto de quiebre, donde objetivamente un colegio de menos 400 en general no tiene grandes espacios, y si hay utilidad y se retiran, son bastante pequeñas en general. ¿Sabe por qué le preguntaba por la gradualidad? Porque hay algunos que se mostraban muy escépticos respecto a cómo iban a operar estos cambios en el Senado, y que finalmente se termina con la selección, sí, pero se hacen excepciones. Se termina con el lucro, sí, pero también hay que resguardar cierta continuidad de los colegios. En definitiva, como que se pusieron muchos peros o muchas excepciones, y eso podría alterar en definitiva el espíritu de la reforma. ¿Cree usted que ese espíritu se mantiene intacto? Se mantiene. Lo que pasa es que, como digo, como hay un clima de sospecha, también se sospecha el sostenedor, y aquí se olvidan que el sostenedor ha hecho un aporte a la educación. Y de hecho, el sistema subvencionado va a recibir un aporte por más de 6.000 millones, 3.000 millones de dólares de traspaso solo para el objeto de enfrentar el tema del reemplazo del copago por los aportes del Estado. O sea, va a recibir muchos miles de millones de dólares. No, al revés, se va a asegurar, si se administran bien, si tienen proyectos educativos de calidad, la educación subvencionada va a tener un horizonte de mucho más certeza. Incluso le elimina muchas barreras de entrada a familias que no tenían ninguna chance de hacer financiamiento compartido. Hoy día van a poder seleccionar colegios, cosa que antes no tenían ninguna posibilidad. De manera que este clima de sospecha es medio absurdo. Primero, sospechar de que el sostenedor por sí mismo lo único que quiere es beneficiarse legítimamente, lo que creo yo honestamente es una absurda, es un exceso. No olviden que ellos trabajaron con las leyes existentes en el momento, por lo tanto es legal.
Ahora, si queremos cambiar las reglas del juego, tenemos que basarnos más en la cooperación y no en la sospecha como criterio fundante. Es que ese era el espíritu que primaba, al parecer, en el inicio de la discusión, al menos, ¿no? Sí, yo creo que operó eso en contra. Por eso digo, pensó que esto era como el sistema universitario, entonces bloquear cualquier paso a sociedad de espejo. Está bien que se haga, pero aquí estamos hablando de una educación que actúa de conformidad a la ley. Y por consiguiente tenemos que hacer una transición respetuosa, de manera que los colegios sin trauma puedan adecuarse en sus estructuras internas, en sus métodos de enseñanza y también en su gestión financiera, para que puedan realmente entrar a las nuevas reglas del juego sin ningún trauma y sin ningún peligro de cierre o quiebre, salvo que hagan la opción de que ellos quieren lucrar. Sí, claro. ¿Te fijas? Y ahí ya es otro cuento. Pero yo creo que es una buena solución la gradualidad. Senador, ¿qué va a pasar con los liceos emblemáticos después de esta reforma? Una vez implementada la reforma, ¿los liceos emblemáticos van a morir, como dicen en la Alianza? ¿Van a dejar de ser estos faroles de la nación como es el Instituto Nacional? ¿Cómo ha sido el Instituto Nacional? Tenemos que aceptar que la derecha tiene un miedo crónico a los cambios y generalmente entra en un estado de pánico. Andrea Alamán decía con esto, han matado esta tarde al Instituto Nacional. Andrea Alamán ignora la historia del Instituto Nacional. ¿Por qué? 200 años de historia no son porque sí. Y el Instituto Nacional, a través de su historia, sufrió muchos embates, incluyendo bajo la dictadura militar. Y sin embargo sobrevivió. Y sobrevivió porque el error está en creer que son la calidad de los alumnos que ingresan al Instituto Nacional la base de su prestigio y de su solidez. Y es al revés. Son sus profesores y la calidad del proyecto educativo que han tenido estos colegios emblemáticos, que les ha permitido trabajar con alumnos, sacarle lo mejor de ellos y obtener altos resultados. Más bien, lo que le va a ocurrir al Instituto Nacional, que va a demostrar que de verdad es un liceo de excelencia y no la excelencia de sus alumnos. Así que se va una vez más a desengañar don Andrea Alamán cuando vea que hace falta mucho más que una modificación legal para matar el Instituto Nacional. Falta de fe en la educación pública. Pero incluso la alcaldesa Carolina Toa también ha mostrado sus aprensiones. Sí, muchos han tenido aprensiones, pero si tú analizas el sentido objetivo, la inmensa mayoría de los alumnos en el mundo, en todas partes, un chico que tiene estímulos apropiados desde que nace, y buenos profesores, y se siente querido, y tiene un método de enseñanza-aprendizaje conforme a su tiempo, ese niño va a rendir, y va a rendir igual que cualquier otro. Por lo tanto, no hay que tomar la crema o la élite de los alumnos para creer que solo ellos pueden llegar a niveles de excelencia. Lo que pasa es que aquí tenemos una gran parte de los jóvenes y niños chilenos que nunca tuvieron oportunidades, que siempre se les discriminó, y que hoy día vamos a tener la oportunidad de que nacen a través primero de la educación parvularia, que ahora entra con mucha fuerza, y después de la educación pública ellos van a poder alcanzar niveles de excelencia que en el actual diseño la inmensa mayoría de ellos no ha logrado. No olviden una cosa, por cada niño que se selecciona hay cientos, quizás miles de niños que fueron rechazados. Y por lo tanto este cambio va a ser un bonito desafío. ¿Y por qué? Sí es cierto, que el Instituto Nacional y los colegios emblemáticos van a requerir un tiempo, por eso que este término de la selección se hace muy gradual, se deja en un periodo de 5 años, pero además con posibilidad de los colegios que tengan proyectos educativos especiales, un rango de 30% de posibilidad de seleccionar. ¿Y por qué dejar ese rango? Eso es fundamentalmente para hacer una concesión a quienes creen que el instituto va a morir porque entra cualquiera. ¿Y por qué hacer la concesión si es tan sólido al principio para eliminar la selección? Porque en política hay que hacer concesiones nomás. O sea, tú tienes que construir un consenso y bueno, si eliminar y bajar las barreras, yo estoy convencido, además yo fui partidario de esa indicación, pero la indicación que yo hice es hasta un 30%, de manera que cuando se demuestre que la calidad y excelencia del liceo permite que todo niño que entra alcance los mismos niveles de excelencia o muy parecidos, sería razonable que fuera bajando la selección, porque no estaría el argumento que hoy tiene, que solamente cuando se toma la crema o la élite de los mejores alumnos los colegios pueden ser buenos, y terminemos con ese mito y demostremos que cualquier colegio bien estructurado en función de un buen programa, con un buen liderazgo del director, con buenos profesores, con mística, puede sacar adelante a cualquier niño. Ahí se van a dar cuenta que no era necesaria la selección. Senador, ¿por qué, si la selección es tan importante, o el fin a la selección más bien es tan importante y tiene un fundamento de fondo tan fuerte,
permitírsela todavía a los privados, que fue otro de los puntos de discusión también. Lo que pasa es que en esta reforma no está el sector privado. Aquí siempre se ha dicho que... Pero era una instancia para abordar el tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que los proyectos de ley tienen que ser consistentes con su objetivo. O sea, no le puedes empezar a poner de todo un poco. El proyecto educativo es la educación con recursos públicos. No lucro, no selección. Y eso incluye los municipales actuales y los subvencionados, que reciben los recursos, aporte del Estado. Perfecto. Pero aquellos que no está en este proyecto, independientemente que a futuro podemos discutir sobre la educación privada, pero como no está en este proyecto al menos, yo creo que es mejor despejarlo, porque si no genera una incertidumbre, porque abordar la educación particular, que lo podríamos hacer en algún momento, tiene que ser primero con los actores del sector privado, en función de los apoderados, eso incluye a los profesores, los directores, los propietarios, de manera de hacer una reforma global y no tocar aspectos un poco así, un poco al pasar, digamos, porque obviamente eso introduciría la imposibilidad de hacer un desarrollo equilibrado de una eventual revisión de lo que es la educación privada. Pero en general en todas partes del mundo prevalece el criterio que la educación privada responde a proyectos muchas veces que tienen que ver con carácter religioso. Confesionales. En el caso nuestro son por las colonias residentes, que han querido mantener sus tradiciones, sus costumbres, y se están dispuestos a financiarlo, y hay transparencia, porque eso sí se puede avanzar más en la transparencia de su gestión, en rendir cuentas públicas a sus apoderados y sus alumnos, en fin. Pero eso yo creo que hay que abordarlo en su integridad en otro momento. Senador, por último, ¿qué espera de la Cámara de Diputados ahora que vuelve a esa instancia el proyecto? Bueno, si la Cámara de Diputados aprobara todas las indicaciones que hizo el Senado, termina en la Cámara de Diputados y eso ya la presidenta lo puede promulgar. Pero tenemos un riesgo, porque la derecha sabe que ya no es como en el pasado, hoy día es minoría. La nueva mayoría va a tener la mayoría suficiente calificada para aprobar la reforma educacional, y por lo tanto va a venir el ataque ahora del Tribunal Constitucional. Para que la gente sepa, el Tribunal Constitucional en su filosofía es una instancia que evalúa si las leyes aprobadas por el Congreso reflejan el espíritu de la Constitución vigente. ¿Y cuál es el espíritu de la Constitución vigente? La Constitución del 80, que transforma la educación, la salud, la vivienda, en fin, todo en negocio. Y por consiguiente puede haber una contradicción entre el sentido de esta reforma, que pretende un cambio de ejes, de principios, que es reponer la educación como un derecho y por lo tanto como un deber del Estado garantizarla, no necesariamente proveerla, pero sí garantizarla. Que lo puedan llevar al Tribunal Constitucional y prevaleciera el principio de que es atentatorio contra los principios estructurantes de la Constitución del 80, y eso nos pone en una situación muy compleja. ¿Y cómo se resuelve ese nudo? Con movimientos sociales no. ¿Qué significa eso? O sea que en el fondo esto es un proceso político, esto no es un proceso jurídico. Lo jurídico es una dimensión de la política, pero es ni siquiera lo principal. ¿Y lo principal está en las calles? Obvio. O sea, cuando hablo calle, en los movimientos sociales, no es solo la calle es un momento del movimiento social, pero la creación de consensos, de grandes acuerdos, eso nos generaría la necesidad de entrar a la nueva Constitución urgente. ¿Me podría especificar mejor qué significa esa respuesta de los movimientos sociales a un requerimiento al Tribunal Constitucional? Una cosa es la técnica jurídica y los espacios institucionales que canalizan, pero la inquietud en Chile no nació ni de los técnicos, no nació del Congreso, no nació de los partidos, nació de los movimientos sociales. ¿Qué quiero saber qué significa en concreto? Sí, es la ciudadanía movilizada en función de un cambio en la sociedad. Cambiaron las formas de pensar, de sentir, de actuar, y por lo tanto ellos exigen una estructura institucional acorde a esas nuevas formas de vida. Y obviamente estamos chocando con la institucionalidad de una constitución autoritaria, jerárquica de la Constitución del 80, que todavía se mantiene en Chile a pesar de las numerosas reformas, con una ciudadanía que cambió cualitativamente, que tiene otro concepto de la democracia, de las libertades públicas, de la participación ciudadana, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de canalizarlo institucionalmente. Pero obviamente si la institucionalidad lo bloqueara, hay que buscar otra fórmula. Senador Guías, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias, Sebastián.